Hola, profe. Mi nombre es Ana Valentina Gómez Carreño y soy del grado 10.2. Hoy voy a hablar sobre la estructura de control mientras. Al finalizar estas diapositivas voy a realizar dos ejercicios de aplicación en PCInt sobre esta estructura. Definición de la estructura de control mientras. La estructura repetitiva mientras o mientras que permite ordenar la realización de una secuencia 0 o más veces con base en el valor de verdad que arroje la evaluación de una expresión de tipo lógico, simple o compuesta. Esta estructura de control permite repetir o iterar el bloque de instrucciones mientras la condición sea verdadera, o dicho de otra manera, estas iteraciones terminarán cuando la condición sea falsa. El objetivo de estas estructuras es permitir la expresión de la repetición de una secuencia de instrucciones. A estas estructuras se les denomina ciclo, lazo o bucle. Características de la estructura de control mientras. En la vida diaria existen situaciones que frecuentemente se resuelven realizando una determinada secuencia de pasos que pueden repetirse muchas veces. Por ejemplo, el proceso que seguimos para comer mientras no se termine la comida, el proceso de insertar monedas hasta que se abone la cantidad necesaria y las operaciones que realizamos para llamar por teléfono mientras no se logre la comunicación. Como se puede observar, estos son algoritmos que se hacen cotidianamente, pero tienen la particularidad de que la ejecución de alguno de sus pasos puede repetirse muchas veces, mientras no se logre la meta trazada. A este tipo de algoritmos se le conoce como algoritmos iterativos o repetitivos. Esta estructura consta de dos partes. Una expresión de tipo lógico que es evaluada cada vez que se intenta repetir el proceso, y la segunda parte, que es el grupo de instrucciones, donde debe haber por lo menos una que se permita modificar el resultado de la expresión lógica. A continuación podemos observar el formato. Se lee de la siguiente forma. Mientras la evaluación de la expresión lógica sea verdadera, realice la secuencia de acciones. Esto significa que si la primera vez que evalúa la expresión lógica obtiene un valor falso, entonces la secuencia de acciones no se realizaría nunca. Pero si es verdadera, entonces la secuencia de acciones se realizaría varias veces hasta que el valor de la expresión lógica sea falso. Al llegar al fin mientras siempre volverá automáticamente a la expresión lógica y gráficamente se vería de esta forma. Un ejemplo puede ser, mientras A sea mayor a B, escriba A es igual a A menos 1, y esta es una instrucción que modifica la condición. Y terminamos la estructura de mientras. Funcionamiento. En el momento de llegar a la estructura, lo primero que se hace es evaluar la expresión lógica. Esta es la que permite determinar si se ejecuta la secuencia de instrucciones o no. Las variables de tipo contador. Los contadores se definen como variables numéricas y son usados en los procesos repetitivos para hacer el conteo de acciones internas del ciclo o del número de veces que se repiten las instrucciones del ciclo. Este proceso de conteo se hace con una variable que se va incrementando o disminuyendo en un valor constante cada vez que el ciclo se repite. Y aquí podemos observar el formato de las variables contador. El contador es igual al contador más o igual al valor constante. Aspectos a tener en cuenta con la variable tipo contador. Antes de usarse, se le debe dar un valor que borre lo que había en la dirección de memoria asignada a la variable utilizada. Esa orden de borrado debe indicarse una vez, por lo tanto debe estar antes de activar el ciclo donde se necesite el contador. De lo contrario, si está dentro del ciclo que lo usa, se repetirá la orden de borrado cada vez que se repite el ciclo. Por ejemplo, una orden de borrado podría ser el contador igual a 0. El valor inicial de un contador y su incremento puede ser cualquier valor constante. Esto depende del problema. Podemos contar de 2 en 2, de 5 en 5, etc. Si vamos a contar la cantidad de personas que entran al cine, lo podemos hacer de la siguiente manera. Entero contador igual a 0. Y cada vez que una persona entre al teatro, se incrementa el contador en 1, como contador igual a 1 más 1. A continuación voy a realizar dos ejercicios de aplicación en PCInt sobre la estructura de control mientras. Bueno, este es el primer ejercicio de aplicación de la estructura de control mientras. Lo primero que vamos a hacer va a ser definir las variables. Y en este caso vamos a definir la variable num. Luego le vamos a decir al usuario que escriba un valor entero menor a 10. Vamos a leer num
y vamos a aplicar la estructura de control mientras, que en este caso vamos a poner que el número que se va a poner tiene que ser menor o igual a 10. Si esto no se llega a cumplir, va a poner un mensaje que dice error, ha puesto un valor mayor a 10. Entonces vamos a ejecutar este proceso y vamos a poner, por ejemplo, el número 5. No pasa nada por lo que es menor a 10. Vamos a poner el número 11 y nos va a presentar una serie de error, ya que no se cumplen lo que dice el algoritmo. Luego vamos a hacer este segundo ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner la variable num, igual que el ejercicio anterior, como entero. Y vamos a decir que num es igual a 0. Luego, en la estructura de control mientras, vamos a poner que num sea menor o igual que 0. Luego vamos a escribir ingrese un número. Luego vamos a leer el número, leer nuestra variable y vamos a volver a escribir el número es. Y ponemos que nos presente el número. Finalizamos mientras y al final vamos a escribir finaliza proceso ha escrito un número negativo. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando yo con este ejemplo número 2? En este ejercicio estamos realizando un algoritmo que lee números y en el momento en que lee un número negativo finaliza el proceso. Entonces vamos a ejecutar este proceso y vamos a ingresar un número. Vamos a poner el 3, el 34. No me va a dar ningún error y voy a seguir haciendo procesos, por lo que no he puesto un número negativo. En el momento en que yo ponga un número negativo, voy a finalizar la ejecución. Estos son los ejercicios que tengo y pues los diagramas de flujo son los siguientes. Este es el primero del primer ejercicio y este es el del otro. Y listo, profe, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.